¿Qué le parece si vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 20? Proverbios 1, del 20 al 29. Ay, pastor, a mí no me gusta cuando son tantos versículos. Hermana, para eso usted tuvo que haber desayunado hoy. Debe tener energías. Proverbios capítulo 1, versículo 20. Cuando usted lo haya encontrado, por reverencia a la palabra, le voy a pedir que se coloque sobre sus pies. Qué pena molestarles. Pero podemos modernizarnos, pero no podemos nunca perder la reverencia por las cosas de Dios, ¿verdad? Que son muchos los que han dado su vida para que usted y yo podamos leer esta Biblia en libertad. Son muchos los que han muerto para que usted y yo podamos estar reunidos en este lugar sin peligro, sin persecución. Entonces tenemos reverencia siempre por la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 20 dice: la sabiduría clama en las calles. Amén. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Gracias, Señor, por tu palabra. Esta mañana la recibimos con humildad en mi corazón, en nuestros corazones. Y te pedimos toques el corazón que está aún duro, rebelde, y transfórmalo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Cada semana, a mí me gusta leer mucho, y cada semana leemos en los diarios de cada uno de nuestros países unas noticias que uno no sabe si reír o llorar. Son una cantidad de noticias absurdas, increíble. Por ejemplo, leemos noticias acerca de nuestros líderes políticos, ¿verdad? Los gobernadores, los presidentes, ¿verdad? Los gobernadores y alcaldes. Por ejemplo, hace unas semanas, el alcalde de Puerto Rico renunció porque el país lo presionó por su mala gestión. Y el tipo salió. Leímos esta semana, por ejemplo, en el Perú, el presidente disolvió al Congreso. El Congreso se metió con el presidente. Y hay un tremendo enredo en Perú. En el Ecuador ahora mismo la gente está furiosa porque subieron los precios de la gasolina, porque el presidente decidió subir los precios de la gasolina. En Honduras
Hay una investigación contra el presidente, creo, porque parece que el Chapo le dio un dinerito. ¿Sí? Unas noticias increíbles en Colombia. Esta semana, una política que había sido atrapada con millones de pesos en una tina. La cogieron, ella tenía ese dinero para comprar votos y la metieron presa. La condenaron a 15 años. Pero en la cárcel pidió permiso para ir donde el odontólogo. Y se lo dieron. O sea, fue a su odontólogo profesional. Y la dejaron salir con 2 guardianes de vigilancia. Y mientras estaban atendiéndola, se bajó de la oficina de un 3er piso, bajó a la calle, se subió a una moto y se escapó. Les dije que uno no sabe si reír o llorar. Le dice uno al Señor: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Si estos son los gobernantes que nosotros tenemos, los líderes que toman las decisiones importantes de nuestro país. Si los gobernantes han sido establecidos para que lleven la nación a un estado de prosperidad, a un estado de paz, a cuidar la nación. Sin embargo, nosotros nos encontramos que si usted busca la lista de los hombres sabios de este mundo, usted no va a encontrar ningún político. No hay ningún político en la lista de los hombres sabios de este mundo. En la lista de la sabiduría de este mundo, usted va a encontrar ingenieros, médicos, científicos, personas que están haciendo grandes inventos. Pero usted no encuentra gente de la política. Y lo que más tristeza da es que hemos sido gobernados por personas que no solo no son sabias, sino que son deshonestas. Y sin embargo, por años nuestras naciones tampoco tienen sabiduría y los vuelven a elegir y los vuelven a reelegir y vuelven a vender sus conciencias por unos cuantos pesos. Hace una semana empezamos a estudiar acerca de la vida de Salomón y hemos estado hablando bajo el título Adquiere sabiduría y guarda tu corazón. Adquiere sabiduría y guarda tu corazón. Y eso es lo que hemos venido aprendiendo, que Salomón fue llamado a ser el rey de una nación, el gobernante de una nación a una edad muy joven. Y Salomón tuvo la capacidad de darse cuenta el desafío que tenía por delante. Por eso dice la Escritura que Salomón, en la inauguración, en la consagración del templo a Dios, Salomón procuró que hubiese mucha alabanza, mucha adoración por muchos días. Y dice la Escritura que como Salomón levantó tanta adoración, el Señor se le apareció a Salomón. Y Dios le dijo a Salomón: Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Se acuerda? Pídeme lo que quieras, Salomón. Y este joven, que pudo haber pedido cualquier otra cosa, cualquier cosa material, cualquier cosa personal para su beneficio propio, este joven le dijo al Señor: Señor, tengo una gran responsabilidad delante de mi vida, y es que tengo que gobernar a tu pueblo, y tu pueblo es numeroso. Para poder gobernar tu pueblo, Dios, yo necesito que me des sabiduría. Y le pidió Salomón a Dios sabiduría, y Dios se la concedió. Dios le dio sabiduría a un hombre joven para que pudiese gobernar a su nación. No solo le dio sabiduría, sino que a través de la sabiduría Dios respaldó a Salomón como rey de Israel y le dio la capacidad de desarrollar su nación. Reitero, a través de Salomón, la nación de Israel vivió un tiempo de paz, y a través de Salomón, por la sabiduría de Dios, la nación de Israel vivió un tiempo de prosperidad. Ahora,
cuando vemos o entendemos que para gobernar, para dirigir los rumbos de una nación, necesitamos sabiduría, entendemos que también nosotros, que no somos políticos, gracias a Dios, que tampoco tenemos el llamado a ser funcionarios públicos, nosotros tenemos familias. Y que las familias son pequeñas naciones. Las familias son pequeñas ciudades. Las familias son un espacio donde nosotros también necesitamos sabiduría para gobernarles. Necesitamos la sabiduría de Dios, como la necesitó Salomón, para nosotros poder gobernar nuestras familias. Rápidamente quiero recordarles algunas definiciones que empezamos a dar acerca de lo que es la sabiduría. Y cuando hablo de sabiduría no estoy hablando de conocimiento humano, de conocimiento de esta tierra. No estoy hablando de que tengamos que ser ingenieros o personas notables, científicos de la NASA, descubridores de grandes inventos o creadores de grandes inventos o creadores de vacunas. No, estoy hablando de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se manifiesta a través de una experiencia personal con Dios. Entonces sabiduría es tener experiencia. Sabiduría es tener conocimiento del Dios que nos da la sabiduría. Pero sabiduría, por encima de todas las cosas, es la capacidad de poder aplicar lo conocido de Dios en los momentos apropiados, en las situaciones correctas, para recibir los resultados que Dios quiere que usted y yo tengamos. Sabiduría, en algunos casos, aunque a usted le parezca increíble, es tener sentido común. Pero el sentido común que viene del corazón de Dios, no el sentido común tuyo y mío, porque sabiduría, en otras palabras, es conocer lo bueno y diferenciarlo de lo malo. ¿Cuántos pueden decir sí a eso? Sabiduría es tener la capacidad de saber lo que para Dios es bueno y para Dios es malo, y poder nosotros también en el gobierno de nuestra vida, en el ejercicio del cuidado de nuestras familias, en el ejercicio de la paternalidad con nuestros hijos, poder tener sentido común y poder diferenciar lo bueno de lo malo. Entender el momento que estamos viviendo como seres humanos, como individuos, como familias, y aplicar en ese preciso momento, para la determinada circunstancia, para la determinada necesidad, el consejo de Dios para nosotros. Adquiere sabiduría. Es el mandato que hace Salomón, y es lo que Dios le está diciendo a su iglesia. Tú y yo no podemos convertirnos en una iglesia con corazón materialista, como este mundo. Este mundo sin Dios ha creído que la búsqueda desenfrenada de los bienes materiales va a traerle paz y prosperidad. Y hemos aprendido que la abundancia material no garantiza la felicidad interna. Hemos entendido que el tener grandes cosas materiales no significa que hemos prosperado. Hemos entendido que la felicidad viene de otras cosas que no tienen que ver con lo de afuera, sino que tienen que ver con lo de adentro. Es mejor tomarnos un bocado de pan en paz y en alegría, en una mesa tranquila, rodeada del amor de nuestros familiares, que tener grandes banquetes o buffets en medio de personas que están mordiéndose los unos a los otros, o como cuervos sacándose los ojos los unos a los otros. La prosperidad nunca tiene que ver, la prosperidad de Dios nunca tiene que ver con lo material. La prosperidad de Dios tiene que ver con lo interno, con lo emocional, con lo espiritual. La sabiduría de Dios es el deseo que sea adquirida por ti y por mí para vivir una vida mejor. Porque indudablemente, amados hermanos, que tenemos muchas personas inteligentes alrededor de nosotros, con sabiduría humana.
grandes científicos que están descubriendo grandes remedios, grandes vacunas para la humanidad. Pero sin embargo, cuando usted ve a estas personas tan inteligentes, sus vidas son un desastre. Sus vidas personales, sus vidas familiares son un perfecto desastre. Tienen conocimiento, pero no disfrutan de la sabiduría de Dios. Tienen fama, pero no disfrutan de la paz de Dios. Tienen dinero, pero solamente el dinero ha servido para traerles división, destrucción al interior de sus hogares. Quiero decirles que debemos reconocer que hay muchos inteligentes y sabios en el mundo con la sabiduría del mundo. Sin embargo, este mundo no mejora. Sin embargo, tenemos más guerras que nunca, más divisiones, más conflictos que nunca. A pesar de tantos avances que disfrutamos hoy en día, hoy nuestros jóvenes tienen el último iPhone. Sin embargo, hace rato no hablan con sus padres. Hoy nuestros jóvenes tienen los últimos juegos para jugar videojuegos. Sin embargo, llegan a un hogar cada día que está vacío porque sus padres están trabajando. Hoy disfrutamos de mucha tecnología. Sin embargo, no disfrutamos de una calidad de vida digna de hijos e hijas del Dios que tenemos. Sabiduría. Adquiere sabiduría. Sabiduría, adquiere sabiduría. Porque escúchenme, la sabiduría de este mundo no es la respuesta para los hijos de Dios. La sabiduría de este mundo es la que utiliza este mundo. Es la que este mundo le ha puesto su confianza. Es la que este mundo ha creído que los va a sacar adelante y los va a prosperar. Pero no funciona porque es la sabiduría de Dios para los hijos y las hijas de Dios la que verdaderamente marcará la diferencia. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 18, 1 Corintios 3, 18, Pablo dice: no se engañen. ¿A qué? A ustedes mismos. Ahí dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree que en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque, siguiente, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. En la Biblia de traducción más sencilla o más simple, el apóstol Pablo dice: no se engañen a ustedes mismos. Si alguno cree que es muy sabio y que sabe mucho de las cosas de este mundo, para ser sabio de verdad debes comportarte como un ignorante. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. ¿Sí? Para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Luego, no ocupes tu vida, no inviertas tu vida en adquirir la sabiduría de este mundo. Porque para Dios es vana. La sabiduría de Dios es inútil. Sobre todo cuando Dios ha provisto una mayor, una mejor, una sobrenatural sabiduría. Su sabiduría es la sabiduría que traerá la diferencia para la vida de la iglesia. Y si tú y yo estamos en la iglesia, tú y yo debemos ser su iglesia. Debemos entonces vivir por la sabiduría de Dios y abandonar la sabiduría de este mundo. Es mejor decir: yo no sé de acuerdo a este mundo, para poder decir: yo sé de acuerdo a nuestro Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Dale un aplauso a Dios.
Entonces lo que quiero de empezar a decirte es que tú y yo debemos pedir sabiduría como Salomón. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos entienden que hemos gastado mucho tiempo de nuestras oraciones para pedir dinero? Para pedir puertas abiertas, que se abran las ventanas de los cielos, que el río de Dios me atropelle, que venga y caiga en los estanques. Y lo que estamos pidiendo son cosas materiales, pero el Señor quiere que nosotros pidamos sabiduría. Es lo que menos pedimos y es lo que más hemos necesitado toda nuestra vida. Sabiduría. Adquiere sabiduría. Santiago dice, capítulo 4, versículo 3, que pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedimos, pero pedimos mal. Y como pedimos mal, por eso no recibimos. Porque pedimos para nuestros propios caprichos, para nuestras sinvergüenzuras, ¿sí? Para nuestras malas costumbres. Le pedimos a un Dios sabio y justo que bendiga nuestros pensamientos que son injustos, que nos complazca, que nos provea cosas que no necesitamos, sino cosas que queremos. Y Dios lo que dice es: tú tienes que pedir sabiduría. Amados, los cristianos somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Pero también los cristianos debemos ser santos. ¿Cuántos dicen amén? Pero se nos ha olvidado ser sabios. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que todos vamos para el cielo. Qué bueno saber que los voy a ver allá en el cielo. Sí. Qué bueno que mientras estamos en esta vida debemos vivir una vida de santidad. Los cristianos somos salvos y los cristianos debemos ser santos, pero a los cristianos nos ha faltado ser sabios. Sabios como Salomón. Sabios para gobernar nuestras vidas. Sabios para aplicar el conocimiento de Dios al diario vivir de nosotros. Sabios para gobernar nuestros hijos. Sabios para garantizarle a la familia que el Señor nos ha dado, garantizarles la paz y garantizarles la prosperidad. Todos debemos entender que tenemos un hogar y que ese hogar, su solución no es el dinero. La solución de nuestro hogar es la sabiduría de Dios. Necesitamos sabiduría, amados. Y para los que tenemos hijos jóvenes, necesitamos transmitirle a nuestros hijos la sabiduría de Dios para formar un hogar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, formar un hogar. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a formar un hogar. Una cosa es formar un hogar y otra cosa es gobernar el hogar. Hoy la gente está formando hogares sin la sabiduría de Dios. Pastor, lo único que necesito es un pretendiente que esté más o menos simpático, que tenga temor de Dios, decimos rápidamente, que me dé un anillo, que me haga una fiesta, ponerme un vestido y usted que nos case. Pero hoy formamos los hogares y se olvida lo más importante: la sabiduría de Dios para escoger esa persona. Formar un hogar es una decisión trascendental. Formar un hogar es una decisión que no tiene cuenta atrás. Formamos un hogar para vivir hasta que la muerte nos separe. ¿No cree usted que esa decisión debe ser respaldada por la sabiduría de Dios? Señor, muéstrame a través de tu sabiduría, a través de tu palabra, si la novia que tengo o si el novio que tengo es la persona correcta para formar un hogar.
Y cuando Dios le hable, y hasta que Dios no le hable, no forme usted un hogar guiado por sus emociones. Porque muchos de los que están aquí formaron el hogar sin la sabiduría de Dios. Y cuando se forma un hogar sin la sabiduría de Dios, es como coger un tren que va para el norte cuando su destino es el sur. Todos los días usted se asoma por la ventana y mira hacia atrás, porque para allá es que usted quiere ir, pero el tren va en otra dirección. Todos los días, después que usted mira, usted se quiere bajar de ese tren. Usted hasta le pide al Señor que te baje de ese tren, pero el Señor dice: cuando actúas sin mi sabiduría y me llames, yo no te contestaré. Formar un hogar requiere de sabiduría. Nuestros hijos se van a ahorrar grandes dolores de cabeza, grandes dolores del corazón, grandes sufrimientos. Se van a ahorrar grandes fracasos si los enseñamos a escoger de acuerdo a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría ni a la moda de este mundo. Si usted está viendo a sus hijos y usted se da cuenta que van camino al fracaso, la sabiduría de Dios entonces es un requisito indispensable para ustedes. Tienen que buscarla como el sediento busca las aguas, y de allí no se van a apartar hasta que reciban la revelación de Dios, porque es a través de su Santo Espíritu que recibiremos de Dios lo sobrenatural para poder transmitírselo a nuestros hijos. No permita que sus hijos destruyan sus vidas formando hogares sin la dirección de Dios. Gobernar un hogar. ¿Cuántos dicen amén? Gobernar un hogar no es tarea fácil. Gobernar un hogar significa procurar la paz del hogar todos los días. Gobernar un hogar significa procurar la provisión todos los días. Uno no puede traer ni debe traer hijos a esta vida para hacerlos sufrir, para hacerlos pasar hambre o para afectarles su corazón. Traemos hijos con sabiduría y gobernamos la casa con sabiduría. Gobernar una familia, amados, no requiere de gritos ni de mal genio. Gobernar una familia requiere de la sabiduría sobrenatural de Dios. Cuando tú no gobiernas tu casa con la sabiduría de Dios, el enemigo se mete a destruir tu casa, tu hogar, tu vida, tu matrimonio. La sabiduría no es solo para formar. La sabiduría no es solamente para vivir el primer año de matrimonio. Cualquiera vive el primer año de matrimonio. La luna de miel, los maravillosos años. La sabiduría está acompañada de la paciencia para durante el 5º, el 10º aniversario, el 20º aniversario, usted pueda permanecer allí, gobernando y siendo gobernado por la sabiduría de Dios, hasta que la muerte nos separe. Solamente se puede llegar guiado por la sabiduría de nuestro Dios. Sabiduría, iglesia, sobre todas tus posesiones, adquiérela, engrandécela, dice la Escritura, porque en la medida que la engrandezcas, engrandecerás también tu vida. Salomón lo entendió, por eso lo pidió y por eso lo recibió. Y Salomón fue bendecido, fue prosperado. Pero no solamente prosperó él, sino que ayudó a que su nación prosperara. Su padre construyó el reino con sangre, pero él lo construyó en paz, con sabiduría. Escúchame,
Se tiene que acabar la gritadera, la maledicencia, el mal humor, el odio entre esposo y esposa. Porque el matrimonio no fue construido para hacernos daño. El matrimonio fue construido para que vivamos en paz, en armonía, pero con la sabiduría de Dios. Si usted no tiene ese hogar, la respuesta no es cambiar de pareja. La respuesta es buscar juntos la sabiduría de Dios y ser llenos de la sabiduría de Dios para gobernar correctamente vuestros hogares. Así que si Dios se les aparece esta noche y les pregunta, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué le va a pedir usted? Sí. Sabiduría. Sabiduría para gobernar, amados. Para que muchos nos oigan, primero tú y yo debemos oír a Dios. Porque la autoridad que tenemos no viene de lo que hacemos. La autoridad que tenemos viene de a quién escuchamos. La sabiduría es oír a Dios. La sabiduría es leer la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Algunos de ustedes me dicen, pastor, yo leo la Biblia y no entiendo nada. Bueno, porque no tienes la sabiduría, porque no has pedido la sabiduría para leer la palabra de Dios. Sabiduría no es solo leer la palabra de Dios y entenderla. Sabiduría también es meditar en la palabra de Dios. No solo qué dijo Dios, sino por qué lo dijo Dios, para qué lo dijo Dios y qué tiene que ver eso conmigo. ¿Cómo puedo aplicar el conocimiento de este Dios grande en mi nación, en mi casa, en mis paredes, en la vida de mis hijos? Amada iglesia, gracias pastor, no le pida a Dios paciencia, porque le advierto, le dará tribulaciones. Pídale sabiduría más bien para enfrentar las tribulaciones y de tanto vencerlas, aprender a ser pacientes. No le pida a Dios felicidad. Pídale a Dios la sabiduría para discernir lo que ya Dios le ha entregado y decirle a su alma, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Sabiduría para ser feliz con lo poco, sabiduría para ser feliz con lo mucho. No le pida a Dios, no le pida a Dios cosas materiales para ser feliz en esta vida. Pídale a Dios sabiduría para disfrutar esta vida. Usted está en el desierto en esta hora. Pídale a Dios sabiduría para aprender a disfrutar el desierto. Con sabiduría de Dios, con su espíritu, hasta el desierto será un lugar especial. Estás en el pozo caído, estás en el foso encerrado y no tienes forma de salir. Dile al Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para entender lo que tengo que hacer, para saber cómo comportarme en tiempos de crisis. Dame sabiduría para no gritar, para no maldecir. Dame sabiduría para no huir. Dame sabiduría para quedarme y construir. Dame sabiduría para rescatar, salvar. Dame sabiduría para dejar un legado a mis hijos, a mis nietos. Dame sabiduría para dejar un recuerdo, una memoria en esta tierra. Dame sabiduría, Señor, para disfrutar cada año que me des de vida. Porque por falta de sabiduría, muchos de nosotros tendremos que reconocer que perdimos muchos años de nuestras vidas. Sabiduría, sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. Ahora, esa sabiduría nos va a diferenciar del resto de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, cuando tú recibes la sabiduría de Dios, vas a ser diferente a los demás. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 24. Dice: y dijo el rey de Salomón, y dijo el rey: traedme una espada.
y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Y se acaba el problema. ¿Se acuerda? Este pasaje es uno de los pasajes más sencillos que muestra la Biblia de la sabiduría que Dios derramó sobre Salomón. ¿Se acuerda? Dos mujeres prostitutas tienen cada una un hijo y uno de esos hijos muere, ¿se acuerda? Y en la medianoche una le cambia el hijo a la otra. Cuando se levantan hay un hijo muerto. Las dos las parieron al mismo tiempo. Y vienen a dirimir el caso delante de Salomón. ¿Sí? Cuando usted diga no sé qué hacer, la sabiduría de Dios te va a ayudar. ¿Sí? No la sabiduría de hombre, la de Dios. Y usted sabe lo que sucedió. Dios dijo: tráigame la espada que vamos a partir al niño por la mitad, y un pedazo para él y un pedazo para él. Y una de las mujeres dijo: sí, que cada una se lleve su pedazo y se acaba este problema. ¿Sí? Una mujer necia. La otra, la madre, dijo: no. Es hijo de mis entrañas. Si lo vas a matar, mejor entonces dáselo a ella. Y Salomón entendió quién era la madre. Y usted ahora lee ese pasaje y dice: pero pastor, eso está fácil de resolver. Sí, y yo te digo, pero muchos de los problemas de tu vida son fáciles de resolver. Sin embargo, no solo no has sido capaz de resolverlos, sino que eres un experto en empeorarlos. Es muy fácil solucionar el problema en tu matrimonio, pero te falta sentido común. Es que el sentido común es como un puerto fijo, firme, a través del cual o al cual debemos amarrar nuestro hogar. Y la sabiduría es lo que hace, eso es lo que hace, no es algo sofisticado, amados. Cuando tú conoces a Dios, Dios te quita el velo que tienes puesto sobre tus ojos. Tú no eres lo que eres porque tú quieres serlo. Tú tienes un velo puesto sobre tu cara. Las cosas que todo el mundo a tu alrededor, la gente las ve clarita, tú no las ves. Tienes un velo puesto sobre tus ojos, como lo tenía esa mujer que estaba dispuesta a que muriera un niño inocente. Esa mujer tan insensata no solo había perdido un hijo, sino que estaba dispuesto a asesinar a otro. Pero ¿acaso no son los insensatos de este mundo así cuando rápidamente deciden divorciarse o irse de la casa, abandonando y destrozando el corazón de sus hijos? Es sentido común, no tiene nada de complicado. Sin embargo, muchos salen huyendo porque no les importa la vida de nadie. Pero la razón es porque no tienen la sabiduría de Dios. Sabiduría es sentido común. Sabiduría es entender que Dios es el Dios de los hogares, de mi familia. Ojalá nuestras naciones fueran de Dios. Entonces Dios les daría gobernantes de acuerdo a sus corazones. Pero es que las naciones nuestras tienen los dirigentes que se merecen. ¿O acaso no son ellos los que lo eligen? Sabiduría es lo que nos falta, iglesia, para vivir en paz, para tener una familia en paz, para gobernar la familia y disfrutar la familia. Sabiduría, no es dinero, sabiduría de Dios. Algunas veces usted, yo sé, que ha visto unas ballenas atrapadas en la orilla, ¿verdad? ¿Lo ha visto? Y entonces se quedan, llega una y ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, ¿verdad? Es lo que pasa en este mundo. Sí, en este mundo un tonto hace una tontería, lo publica en Facebook o en Instagram y automáticamente millones de tontos del mundo lo están repitiendo. ¿Sí? Bueno, esta ballena, la ballena grande, gigante que es, ella comienza a perseguir pececitos chiquitos. Y los va siguiendo, ¿verdad? Porque tienen hambre.
Y entonces comienza a perseguirlos. Y los peces chiquiticos se comienzan a esconder y buscan aguas menos profundas para escaparse de la ballena. Pero la ballena solamente está pensando en comer, en pedir para sus deleites. Y comienza a perseguir a los pececitos, ¿verdad? Hasta que llega un momento en que se tropieza con la arena. Y cuando la ballena se tropieza con la arena, no hay grúa en este mundo que la pueda sacar. Y así estamos nosotros los seres humanos, persiguiendo los placeres, persiguiendo los deleites, los caprichos de la vida. Y no nos estamos dando cuenta que nos estamos enterrando, encallando, se dice, nos estamos quedando atrapados en arenas para no solo morir nosotros, porque recuerde, a nosotros nos están siguiendo ¿quién? Nuestros hijos. Nuestros hijos nos están siguiendo, nuestros hijos nos están viendo, nuestros hijos nos están oyendo. Y quizás aún ellos no están actuando como nosotros, pero tarde o temprano también quedarán atrapados en las orillas, destrozando y perdiendo sus vidas. ¿Y todo por qué? Por falta de sabidurías. ¿Acaso no hay más peces en el fondo del mar? ¿Acaso no hay peces más grandes, más gordos en el fondo del mar? Por estar buscando lo que no necesitamos, estamos perdiendo lo que el Señor del cielo nos ha dado. Mi alma te alaba, oh Dios. Escúchame, nuestro país no necesita más gobernantes. Nuestro país lo que necesita son cristianos. Y nuestro país, esta nación, tampoco solamente necesita cristianos, necesitamos cristianos sabios. Porque ahora ya entendemos que hay cristianos y hay cristianos sabios. Y ahí hay una gran diferencia. El uno va para el cielo, pero ha vivido como un ignorante. El otro va para el cielo, pero ha vivido con sabiduría de Dios. Mi madre, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Primera de Proverbios 1:20, otra vez. Porque Dios hace una clasificación aquí, voy a terminar. Mire esto, mire lo que Dios hace aquí. Usted leyó al principio pero no se dio cuenta. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Sí? Algunos escritores o intérpretes de la palabra dicen que en este momento la sabiduría está clamando en todas las iglesias desde los púlpitos. En las plazas, en los mercados de nuestras naciones hay hombres y mujeres allí parados con una Biblia diciendo: arrepiéntete que Cristo te ama. Está la sabiduría clamando en las esquinas, la sabiduría está clamando en las reuniones, como en esta reunión. La sabiduría de Dios está buscando hombres y mujeres que los quieran aceptar. La sabiduría está clamando. Pero mira lo que dice el versículo 22, siguiente. Dice: ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Diga: oh simples, amaréis la simpleza. Entonces póngale pausa ahí. Dios está diciendo que Él quiere derramar su sabiduría sobre nosotros. Está clamándonos, está desde las esquinas, está gritando Dios. Y a ti muchas veces te ha llamado. Pero Él dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Entonces ya sabe que hay un grupo que se llaman los simples. Diga: los simples. Segundo dice: y los burladores desearán el burlar. Segundo grupo. ¿Cómo se llama el segundo grupo? Los burladores. Y el tercer grupo, mírelo: y los insensatos aborrecerán la ciencia. Versículo 23 dice: volveos a mi reprensión. La sabiduría de Dios está llamando desde todos los lugares, desde todas las esquinas. Está buscando sus hijos y sus hijas, Dios. Pero sus hijos y sus hijas no le prestan atención a Dios.
Y el Señor dice, hay unos simples. ¿Sabe lo que significa los simples? Esas personas que son neutros. Esas personas que son ni fu ni fa. Amén. Esos que dicen, yo respeto todo. Los conoce, ¿verdad? Dice, yo respeto, yo soy simple. Simplón más bien, vamos a llamar. Sí. Si tú dices que Dios existe, ay, Dios. Si tú dices que lo que tú digas, yo te respeto para que tú me respetes. ¿Sí? Simple. ¿Sí? Esa persona es la mente abierta. Ese es el que se conoce como de mente abierta. Yo la verdad, yo creo en todo, pastor. ¿Sí? Eso creen en la matica de Mafafa, creen en Jesús, creen en la bruja de la esquina, creen en el Dalai Lama, creen en Oprah, creen en Dr. Phil. Esa gente, todo lo que tú le presentes a esa gente, yo creo en eso, pastor. Practican yoga, se hacen baños con hierbas, de vez en cuando le cortan el cuello a un gallito y hacen de toda tontería. Esa es la gente que Dios dice que son simples. ¿Me está escuchando? Y la sabiduría los está llamando, pero ellos andan en otro planeta. Esos creen en la nueva era, en los colores, en los olores. Sí, esa gente, que huele, no sé qué cosas. Sí, flauticos, ¿verdad? Pero están los burladores. Esos también son muy conocidos, ¿verdad? De eso nosotros sufrimos bastante, los cristianos. Los burladores son los escarnecedores, también son los retadores, los criticones. Son los que tú pones algo de Dios en el internet y enseguida se burlan o te retan. Esta semana pusimos en Facebook, los hermanos de audiovisuales pusieron el video de la semana pasada o de hace 2 semanas, en donde sale que toma tu cruz y tal. Y de por allá de Miami sale un tipo y dice, ¿y dónde está tu cruz, hermano? Gente que anda buscando pelea. ¿Los conoce? ¿Sí? Que gente que se burla, que uno dice, pero vamos a cantarle a Dios. Ay, no, se ríen. Ignorantes. Son los perfectos ignorantes. Los simples son ignorantes y los burladores son ignorantes. ¿Sí? Son los que nos desafían. ¿Por qué hay que ir a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué tienes que leer ese libro? ¿Quién te dijo que en ese libro no hay errores? ¿Sí? Y siempre andan viendo a ver cómo meten caña para sacar guarapo. ¿Sí? Tercero, los insensatos. Estos son los número 1 de la ignorancia. Estos son los que están esperando los ovnis, están esperando el planeta Júpiter, que vengan los marcianos. Gente terca, obstinada, que no sabe dónde está parado. El Señor dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hijo o hija? ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo esa calidad tan pobre de vida por seguir ignorando mi sabiduría? ¿Hasta cuándo vas a creer que tú eres sabio cuando en realidad eres necio? ¿Hasta cuándo vas a estar justificando tu estilo de vida? ¿Hasta cuándo te vas a decir que estás bien cuando Dios dice que estás mal? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios dice, vuélvete a mí, por favor, porque yo derramaré mi espíritu sobre ti. Yo quiero derramar mi espíritu, mi sabiduría la quiero derramar a través de mi Santo Espíritu. Por eso ando clamando en las calles, en las esquinas. Por eso donde te metes se te aparece un cristiano y te dice Dios te bendiga. Por eso donde te quieres esconder te aparece alguien y te regala un libro. Por eso te escondes debajo de un puente y allí Dios te envía un ángel. Donde te escondas, al final del mundo donde vayas, Dios siempre te va a perseguir, porque Dios quiere conquistar tu corazón para derramar su Santo Espíritu sobre ti. Tú no estás
estás en este lugar por castigo, tú no estás en este lugar por casualidad, tú estás porque la sabiduría de Dios está clamando para llamarte, para conquistar tu vida, conquistar tu corazón y transformarte. La sabiduría. Pablo lo entendió de una manera tan poderosa en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. ¿Está conmigo? ¿Está aprendiendo? Ok. ¿Lo quería medium well o well done o lo quería medium rare? Sin embargo, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, Dios mío, ¿sabes? Vamos a caminar por las ruinas de Corinto, porque el que no oye la voz de Dios, lo único que le quedarán serán ruinas. Sin embargo, hablamos que entre los que han alcanzado ¿qué? Mire la palabra que está ahí. Entre los que han alcanzado ¿qué? Está conmigo. Entonces la sabiduría conlleva a que usted madure en las cosas de Dios. Madurez no es tener años de venir a la iglesia. Madurez no tiene que ver con el tiempo. Madurez tiene que ver con el grado de rendición suyo al poder sobrenatural de Dios. El que usted duerma en este lugar no lo va a hacer mejor. Pablo le dice a los corintios: yo hablo de sabiduría, pero entre los maduros. Y sabiduría no de este tiempo, no de este mundo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Mira, la oculta ¿para quién? Para los inmaduros. Amén. La sabiduría está oculta para los inmaduros. Inmaduros. La sabiduría está dispuesta, es para los maduros. Y Pablo está diciendo, mas la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, prepárese para esto, como está escrito, cosas que ojo ni oído ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabe que ese versículo lo soltamos los evangélicos y enseguida pensamos en cosas materiales? Y cosas que ojo no vio ni oído yo, no tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con la sabiduría de Dios derramada sobre ti. Cuando esa sabiduría se derrame sobre ese corazón sensible, cosas que tus ojos nunca habían visto la verán. Cosas que tus oídos no habían oído, por fin la entenderán. Y cosas que nunca habían subido ¿a dónde? A tu corazón, ahora por fin subirán. Pero Dios, ¿sí? Siguiente versículo, Dios nos las reveló a nosotros. ¿A quién? A los maduros. Muy bien, muy bien. ¿A quién nos la reveló? Entonces uno responda. Momento. Saque la cédula. Saque el ID. La fecha de nacimiento suya ahí. Sáquela ahora. Ahí. Mírela. Mire el año en que nació. 1950 y pico. Muy bien. Ese fue el año en que usted nació biológicamente. Ese no me sirve. Saque la otra cédula, la del cielo. Esa dice que usted un día en una iglesia como esta, en un servicio como esta, ante una persona que clamaba, que gritaba, que predicaba la palabra de Dios, su corazón se rindió.
Y ese día usted nació de nuevo en el Espíritu. Su nuevo nacimiento. Saque esa cédula. Y ahora que aplaudió, va a ver que no debió aplaudir. Porque ese fue el día en que usted se ganó la entrada al cielo. Amén. Ese fue el día en que usted se ganó el pasaje al cielo. Pero cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han sido derramadas sobre los cristianos que son maduros. Y la madurez no tiene que ver con esa fecha de nacimiento en Cristo. La madurez tiene que ver con el conocimiento profundo del Dios que nos salvó, de su palabra que nos edifica y de la obediencia a lo que Él dice. El maduro, no el de Venezuela, el maduro en el Señor es el que ha recibido el Espíritu Santo, derramando sabiduría sobre sus vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alabas. Escúcheme, no aplauda, porque aquí hay unos que la cédula ya no se ve. Eso, ponle alegría que voy a dar una mala noticia. Hay gente que tiene una cédula que ya no se le ven los números. De lo bien. Pero todavía hoy viven como bebés espirituales. Tienen años de estar en el Evangelio. Dicen tener años de conocer el Evangelio, pero sus vidas las viven sin sabiduría. Son bebés espirituales en Cristo Jesús. Y por eso la vida de ellos es un desastre. Por eso no gobiernan bien su casa. Y por eso el enemigo ha entrado a hacer fiesta. No permitas que el enemigo haga fiesta en nuestros hogares. Para eso más bien madura en el Señor. Y dile: Señor, te voy a conocer, te voy a leer, te voy a entender, voy a meditar en ti. Y sobre todas las cosas te voy por fin a obedecer. Aleluya. Y la sabiduría se derrama sobre ti. Sabiduría. Sabiduría, 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 la sabiduría de Dios. Y llegan los hijos de nosotros con unos problemas y nosotros, mira, tenemos una palabra guiada por Dios para ellos. Y tenemos problemas financieros y tenemos una solución del cielo para nuestros problemas financieros. Y vamos a tomar grandes decisiones y no las tomamos con esta cabeza, sino que las tomamos con la cabeza del Dios Altísimo, el Dios que nos dio vida, el Dios que nos da revelación, 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 revelación para recibir la sabiduría de Dios. Dale un aplauso fuerte a Él. Colócate sobre tus pies. Adquiere sabiduría, porque es lo que necesitamos. Amén. Usted no necesita plata, hermano. ¿Sabe? Le voy a decir algo que se lo he dicho muchas veces. Dios no le ha dado plata a usted porque se vuelve loco. Dios no le ha dado dinero a usted porque se va a volver loco. No lo volvemos a ver más nunca, ni en la iglesia, ni en la casa, ni en ningún lado, ni en el trabajo. A usted el dinero no lo va a bendecir, a usted el dinero lo va a destruir. Por eso el Señor no va a depositar, escúcheme, el Señor no va a depositar sus bienes. Usted no le va a prestar su carro al hijo que usted tiene, que es inmaduro. Si usted lo hace, es tan inmaduro como él. Usted le presta las llaves de su carro ¿a quién? Al hijo maduro, al obediente, al responsable, al que rinde cuentas. Dios no te va a entregar la provisión del cielo hasta que tú no le demuestres que estás guiado por su sabiduría. Señor, dame sabiduría. En esta hora te la pido como te la pidió Salomón.
Abra sus labios y dile: Señor, yo necesito sabiduría. La he escuchado clamar en las calles y en las avenidas y en esta iglesia. Señor, mi casa necesita de ti. Mi casa necesita de tu guianza. Mi casa necesita de tu sabiduría, Dios. Quiero recibirla. Quiero más de tu sabiduría. Que caigan las escamas de mis ojos. Que caiga la dureza de mi corazón. Sabiduría, 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 revelación. Dile: Señor, dame revelación. Háblame en sueños, Padre amado. Háblame con visiones. Háblame al oído, Señor. Derrama tu sabiduría, Padre mío, para gobernar la casa, para gobernar mi vida. Sabiduría de Dios para gobernar tu iglesia, Señor. Derrama sabiduría sobre esta nación, Padre, que no va a tener que venir un ejército enemigo para destruirla. Derrama sabiduría sobre esta nación, porque ella misma se está autodestruyendo, Dios. Sabiduría, sabiduría para mi casa, sabiduría para mis padres, sabiduría. Iglesia, y la sabiduría empieza con Jesús, el eterno Jesús. Mientras la iglesia cierra sus ojos, esta mañana quiero mostrarte el camino, no solo a la vida eterna, sino el camino hacia la sabiduría. Se llama Jesús. Y solamente tienes que rendir tu corazón hoy y recibirlo como tu Salvador. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti. Viene sobre ti y comienza a derramar sabiduría. ¿Habrá alguien en esta mañana que levanta su mano un momentito conmigo para decir: Señor, yo te necesito en mi vida? No quiero ser simple, no quiero seguir siendo burlador y no quiero ser más insensato. Levanta tu mano conmigo en esta hora. Levanta tu mano los que reciben a Jesús hoy como Señor y Salvador. Dios te bendiga. ¿Alguien más que levante su mano y dice: yo necesito la sabiduría de Dios, Padre? Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más que hoy se rinde, que hoy dice: hoy es el día de mi salvación? Los que levantan sus manos repiten conmigo: Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón. Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, cambia mi vida, transfórmame. Señor Jesús, lléname de tu Santo Espíritu desde el día de hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Jesús. Y Señor Jesús, desde hoy derrama sabiduría. Derrama sabiduría. Hoy tu iglesia adquiere sabiduría. Sobre todas nuestras posesiones, sabiduría para vivir. En el nombre de Jesús. Jehová les guarde, Jehová les bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre vosotros.